Buenas tardes. Vamos a hablar de las 4 situaciones principales que se nos presentan en este caso cuando nos traen un celular que no prende, ¿sí? Yo siempre he sugerido los protocolos más básicos. ¿Cuáles son estos? ¿Sí? Primer protocolo, preguntar al cliente qué le pasó al equipo para de ahí partir, el por qué se apagó. El segundo protocolo más básico es revisar el nivel de voltaje de la batería. Mínimo que tengamos promedio un 380 para dar buen arranque a todos los celulares, hasta un 420 como máximo. El tercer protocolo sería en este caso revisar que no estemos en corto en la línea bitpad, línea positiva del celular, ¿sí? Y el cuarto protocolo es en este caso revisar el botón de encendido, que esté mandando una señal de encendido hacia el PMIC para que éste libere en este caso los voltajes ya regulados por medio de las bobinas BUC. Ok, entonces partiendo de esos protocolos muy básicos, ¿sí? Si todo está muy bien, nosotros vamos en este caso a utilizar nuestra fuente de alimentación ya graduada a un 3.80 como un mínimo, 4 volts, 420, ¿sí? Para hacer la revisión en cuestión del celular, ¿sí? Una de las situaciones más comunes que nos va a llegar a pasar o a suceder es cuando en este caso, ¿sí? Ya teniendo graduado nuestro voltaje, nuestro cable rojo, nuestro cable negro ya puestos en la fuente de alimentación y ya conectados, cable rojo al positivo, la línea BitBat, ¿sí? De la batería en el celular y cable negro a todo lo que es en este caso negativo en la placa. Puede ser líneas doradas, puede ser lámina o puede ser el pin negativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros apenas si conectamos a la fuente de alimentación, ¿sí? El celular, en este caso puede presentarse que nuestra tensión o nuestro voltaje se vaya a tierra, es decir, la fuente se va a bloquear totalmente, se bloquea totalmente y hay un consumo total, ¿sí? Ahí nos estaría indicando en este caso que lo más probable es que tenemos un corto, ¿sí? Tenemos un corto o tenemos una fuga en la línea BitBat, línea positiva o línea principal de la batería, ¿sí? Obviamente nuestro celular no va a prender, ¿sí? La segunda situación que tenemos o que se nos puede presentar en los teléfonos celulares es cuando en este caso, ¿sí? El equipo no prende y haciendo los protocolos más básicos, ¿sí? Como anteriormente se explicaron. En este caso, el celular nos presenta un consumo apenas si conectamos cable positivo y cable negativo respectivamente, ¿sí? Es decir, ningún aparato, ningún celular te puede consumir corriente estando apagado, ¿sí? Entonces, si nosotros en este caso conectamos la fuente al celular y la fuente interpreta en la pantalla de los consumos de los amperes y miliamperes, interpreta un consumo de corriente, este medido, acuérdense que la corriente se mide en amperes y miliamperes. Cualquier consumo que nos presente en este caso la fuente nos está indicando algo, ¿sí? Que por ahí algún componente, ¿sí? Ya sea en líneas secundarias está en corto o está fugando la corriente. Hay que tener mucho cuidado con esta segunda situación que se nos presenta muchas de las veces, ¿sí? Consumo, ¿sí? Sin dar power o sin darle al botón de encendido. La tercera situación que se nos presenta muchas de las veces, ¿sí? Es en este caso, ¿sí? Haciendo los protocolos más básicos y el celular sigue sin prender, ¿sí? La tercera situación sería esta. Nosotros conectamos nuestra fuente de alimentación ya regulada al celular, ¿sí? Y al momento no presenta consumos, ¿sí? No se protege, ¿sí? Y no presenta consumos al momento de conectar. Obviamente apagado el equipo. Pero cuando nosotros ya damos encendido al botón de power en el equipo, ¿sí? La fuente de alimentación no interpreta nada, no interpreta ninguna señal de encendido, ¿sí? Es decir, lo más probable es que nuestro botón de power, nuestro botón de encendido esté dañado, ¿sí? Esté en corto, tenga una fuga del circuito alrededor de él, ¿sí? Pero probablemente soldaduras frías, es decir, recordemos que la soldadura fría la asociamos
a soldaduras cuarteadas internamente. ¿Cómo te vas a dar cuenta de que es una soldadura fría? Comúnmente la soldadura está se presentará opaca, sin brillo. A eso llamamos nosotros soldadura fría. Recuerda que una soldadura no es más que un punto de conexión eléctrica. Y en este caso una soldadura, para decir nosotros que está sana, debe estar brillante y plateada. Hay que revisar eso mucho en el botón de encendido, ¿sí? Ya dependiendo cómo venga tu botón, si viene tipo domo o tipo interruptor, y si prende con la activación de un voltaje o un 1 lógico, ¿sí? O prende con la, en este caso, desactivación de un voltaje o un 0 lógico, ¿sí? En este caso, esa sería la tercera situación, ¿sí? Al dar power, el celular, en este caso, no consume, ¿sí? Lo más probable es que tengamos, en este caso, dañado el botón de encendido, ¿sí? Y la cuarta situación es esta. Esta cuarta situación para muchos es la más compleja o la más difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta situación involucra a los integrados principales, lo que es el PMIC, integrado de potencia y de Power o Power Manager, como quieras llamarlo, está bien. Acuérdate que este integrado es súper importantísimo, ¿sí? Porque es en este caso, equivaldría a la fuente de alimentación del celular, ¿sí? Y comúnmente este integrado, ¿sí? Y sus salidas y entradas, principalmente sus entradas, que son los condensadores LDO y las salidas, comúnmente se va corto, ¿sí? Recordemos que una bobina no se va corto, porque no tiene polaridad, ¿sí? Entonces aquí, esta falla, les comentaba, comúnmente es la más compleja, porque involucra a esos integrados, y comúnmente esa falla es la que más se nos presenta en los teléfonos celulares, es decir, ¿sí? Nos traen el equipo apagado, hicimos los protocolos más básicos, revisar en este caso que no esté en corto la placa, revisar la batería que tenga un nivel aceptable de voltaje, revisar el botón de encendido que esté mandando una señal en este caso, ya sea que midamos con el multímetro el botón de encendido o en este caso con la fuente de alimentación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conectamos el celular, al principio quizás no nos va a marcar ningún consumo, ¿sí? Qué bueno, vamos bien. Pero cuando nosotros damos al botón de power o al botón de encendido, ¿sí? Lo obturamos, lo pulsamos de 3 a 5 segundos para dar buen arranque, el equipo empieza en este caso a consumir y lo vemos porque aquí en la fuente de alimentación en la pantalla de los consumos, ¿sí? Se están en este caso moviendo los consumos, están digamos oscilantes. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que soltar el botón de encendido a los 3 o 5 segundos promedio. Pero nosotros al soltar el botón, ese consumo ya ganado se nos viene abajo, es decir, se va a cero, se va a tierra, ¿sí? Esa falla es muy clásica en la mayoría de los teléfonos celulares que no prenden. Ahí estamos involucrando, como les comentaba anteriormente, al PMIC, en este caso al CPU procesador y a la memoria ROM en ese orden, ¿sí? De encendido. Entonces aquí nosotros tenemos 4 situaciones, ¿sí? Posteriormente les voy a estar hablando, ahorita nada más es una síntesis de las 4 situaciones que se nos pueden presentar con la fuente de alimentación en equipos que no prenden, ¿sí? La primera pues es un consumo total, es un corto total en la línea bit-bat, es decir, cuando hay un corto en la línea principal, la fuente en este caso se va a proteger inmediatamente. Y aquí comúnmente el componente o el integrado que se caliente, ese es el culpable, ¿sí? Ese es el culpable del corte.